Vamos a comenzar entonces con esta aportación sobre las mujeres de la Biblia. Continuamos. En esta ocasión vamos a ver una mujer que se narra su historia en el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, conocido como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y bueno, esta es la mujer que en la escritura se le menciona como mujer sirofenicia o mujer griega. Ya vimos hoy en la mañana en el estudio con mi esposo que mencionaba acerca de estas traducciones que generalmente cuando se mencionan que una persona era de origen griego, pues estamos entendiendo que era de origen gentil, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a conocer un poquito acerca de la historia de esta mujer, completamente ajena al pacto, completamente ajena a Israel en todos los sentidos, pero que el Eterno la usó y el Eterno quiso que su historia se plasmara y quedara escrita para que nosotras hoy pudiéramos tener una gran enseñanza. Estoy segura que dentro de la labor, dentro de todo lo que Yeshua realizó mientras estuvo en su paso por esta tierra, por este mundo, pues hubo muchas historias, hubo muchas personas que tuvieron la dicha de poder tener un encuentro, de poder tener un contacto directo con nuestro Adón Yeshua. Pero imagínense cuántas historias se escribirían. Dice en el Evangelio de Yohanan al final que solamente se escribieron unas cuantas cosas, pero si se escribiera todo lo que vivió Yeshua, lo que hizo Yeshua, todas las maravillas, pues imagínense libros y libros y libros, ¿no? Rollos y rollos que serían escritos y que no podrían contenerlos este mundo por tantas hermosas historias que seguramente habrían que contarse. Pero aquí tenemos uno de esos testimonios y gracias al Eterno por la vida de esta mujer, de la cual pues obviamente no se conocía su nombre, pero pues su historia es muy, muy alentadora, una historia que motiva, una historia que sobre todo exhorta mucho y ahorita lo vamos a analizar. Y bueno, el relato de la mujer sirofenicia lo van a encontrar tanto en Mateo 15 del 21 al 28 como en Marcos 7 del 24 al 30. ¿Ok? Y bueno, como básicamente es el mismo relato, elegí Marcos 7:24 para que nos basáramos en el relato y pudiéramos ir escudriñando y pudiéramos ir aprendiendo de esta mujer. Y bueno, vamos a comenzar leyendo en Marcos 7:24. Dice, y partiendo de allí, es decir, les puse aquí entre paréntesis, de un lugar llamado Genesaret, aquí ahorita lo van a ver en un mapa un poquito más completo conforme avancemos en la lectura, ahorita les voy a mostrar. Dice, y partiendo de allí, de Genesaret, partiendo de Genesaret, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida, habiendo oído hablar de él, una mujer cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, dice en esta versión, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él le decía, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, sí, señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Él entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Y bueno, vamos a ver entonces aquí en el mapa. Si ustedes se fijan en el relato que antecede al de la mujer sirofenicia, se van a dar cuenta que habla de cuando Yeshua tuvo un encuentro con los religiosos y sus discípulos, los discípulos de Yeshua, comieron sin hacer el ritual de lavamiento de las manos, conocido como Netilat Yadayim, y tuvo esta conversación con estas personas que dice la escritura que iban de Jerusalén.
Y después de eso es que parten de ahí, de Genezaret, y se dirigen hacia el territorio fenicio. Aquí en el mapa, si están viendo todas la imagen, ¿verdad? Espero que para todas ya se haya cargado en sus pantallas. Aquí en el mapa, ok, podemos ver, aquí donde está la flechita azul, aquí es Genezaret, ok, y de aquí viajaron hacia Fenicia, la región Fenicia o Sirofenicia, hacia el lugar de Tiro y Sidón, ¿sí? Y en esta zona, de hecho, toda esta zona que podemos ver desde acá, lo que está fuera de esta línea punteada azul, toda esta zona no era parte del territorio conquistado por el pueblo de Israel. Entonces aquí pues ya vivían cananeos en toda esta región. Entonces todas estas personas, por supuesto, pues imagínense, cananeos, eran completamente gentiles, completamente paganos. Recordemos cuáles eran sus costumbres, recordemos cuántas veces también hicieron tropezar al pueblo de Israel. Y bueno, de esta región era esta mujer. Así que pues podemos encontrar aquí la respuesta también de por qué su hija, que según algunos relatos pues era una niña o una jovencita, una adolescente, pues tendría un espíritu maligno. Imagínense qué estilo de vida llevaban, qué prácticas se acostumbraban, que los espíritus inmundos encontraron en esta pequeña pues un lugar para habitar. ¿Qué prácticas hacía la familia, la mujer, el padre, como para que vivieran en este ambiente lleno pues de tanta mundanidad? Imagínense nada más todo lo que los rodeaba. Y en ese contexto, esta mujer, dice la escritura, que ya había escuchado hablar acerca de Yeshua. De hecho, en esa región, pues obviamente habían sinagogas por varias partes de Judea, y seguramente ahí, como dice la escritura, que se acercaban los gentiles y que escuchaban desde afuera, seguramente en uno de esos lugares esta mujer ya había escuchado hablar acerca de este pues hombre que ellos oían, que hacía señales, maravillas, prodigios, que sanaba a los enfermos, que estaba dando la vista a los ciegos, que estaba sanando a los leprosos, y luego escucha también que echaba fuera los demonios de las personas. Y al ver el tormento de su hija, ella, por lo que escuchó, creyó que podía recibir la bendición de ser escuchada por este hombre, que pues obviamente sabemos que era el Hijo del Altísimo, que estaba cumpliendo un propósito en especial, primeramente para Israel. Por eso dice, yo vine primeramente a Israel, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas, es decir, primeramente Israel. En segundo lugar, pues también estaban esas ovejas perdidas que se habían mezclado, pero también en otro momento dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también me es necesario traer. Entonces, obviamente Yeshua no le estaba cerrando la puerta a nadie, aunque de primera instancia vemos que no estaba respondiendo a la petición de esta mujer inmediatamente. Sin embargo, él quería demostrar esa fe, quería demostrar esa emuná, como lo entendemos desde el hebreo, que era plena, que era completa, que era fiel, que era verdadera, la cual sobrepasaba completamente todo lo que veían en los líderes religiosos del mismo pueblo de Israel, pero que jamás no solamente atendieron al mensaje de Yeshua, sino que además estuvieron en contra del mismo Mesías. Algo muy, muy vergonzoso, algo muy lamentable, porque los mismos del pueblo de Israel no reconocieron a este ser que venía de las alturas para traer libertad a los cautivos de Israel. Dice por acá, o sea, la fama de Yeshua había llegado lejos, pues hasta los paganos sabían sobre él. Así es, de hecho es, y a mí se me hace muy curioso porque a veces en las clases de mi esposo, que son en la mañana, los sábados en la mañana, o a veces los viernes en la tarde, que toca algunos temas relacionados con las clases que tenemos nosotras los sábados en la tarde, y créanme que ni nos ponemos de acuerdo ni nada. Muchas veces el viernes no sé ni qué mujer vamos a ver hasta que ya empieza su estudio él y yo empiezo ahí a ver la mujer que sigue. Pero justamente de esto estábamos escuchando el estudio con mi esposo, si se acuerdan, que comentaba
acerca de cómo los gentiles estaban escuchando el mensaje, cómo Yeshua dijo, si ustedes no quieren escuchar, ustedes del pueblo, ustedes a quienes fue enviada la salvación primeramente, pues va a ser enviado este mensaje a los gentiles y ellos oirán. ¿Se acuerdan que lo mencionó mi esposo? Y bueno, es algo que finalmente el Eterno ya tenía preparado, es algo que Él ya había dispuesto de antemano, que Él quería que todas las almas, o Él quiere que todas las almas se arrepientan, que todas las almas dejen sus vidas de pecado, sus vidas de inmundicia, sus vidas apartadas completamente del Todopoderoso, y que se sumen a hacer la voluntad del Padre, guardando sus mandamientos, obedeciendo su palabra y siendo limpias sus vestiduras por medio del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Y bueno, esta mujer escuchó, esta mujer que venía de lo más inmundo que pudiéramos imaginar espiritualmente. Imagínense, esta mujer atendió el llamado que los líderes no estaban atendiendo. Ok, aquí nos están apoyando con Hechos 28:28, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Elohim y ellos oirán. Así es, muchas gracias. Y así es, así sucedió y vemos muchas personas, vemos por ejemplo a este centurión romano, ¿verdad? Cornelio, que dice que era un hombre temeroso del Eterno, que daba apoyo a los pobres y que finalmente el Eterno lo encontró digno de que su presencia morara en él. Y fue llamado también a la salvación y muchos, ¿no? Muchos gentiles, incluso antes de que Yeshua viniera, como vemos en la Escritura que gentiles, que completamente personas ajenas al pueblo de Israel se estaban añadiendo y que pues muchas de ellas se integraban plenamente con un corazón completamente convertido al Eterno. Entonces, bueno, vemos en el relato que esta mujer era completamente pagana, es decir, extranjera, totalmente ajena al pueblo de Israel, y en la historia bíblica encontramos que cuando los israelitas de las tribus del norte fueron llevados al exilio por los asirios, el rey de ese pueblo, del pueblo asirio, se llevó gente de Babilonia y otras ciudades y los puso en territorio samaritano y habitaron allí. Todo esto de los extranjeros que fueron a habitar en este territorio cananeo de Siria y Fenicia, toda esta historia la pueden ustedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24, y bueno, obviamente antes del verso 24, desde el capítulo 17, ya van a encontrar toda esta narración, toda esta historia muy importante, que pues hay que conocer, hay que tener bien presente para entender finalmente pues algunas situaciones que se daban ya en la época de Yeshua, ¿no? Entonces, pues bueno, imagínense nada más esta mujer que venía de otra nación, escucha y cree. Esto es algo muy importante y como les dije al principio, es algo que nos exhorta. Es algo que nos exhorta porque muchas veces nosotras, que de alguna manera podemos decir, pues ya conocemos la Escritura, o estamos al menos conociendo la Escritura, porque obviamente difícilmente podríamos decir ahorita que ya la entendemos y que ya somos eruditas en la palabra del Eterno, porque siempre hay muchísimo que Él nos muestra y que aunque ya hayamos leído de Génesis, Apocalipsis, aún así no terminaríamos de entender los misterios que el Eterno muchas veces tiene reservados para momentos muy específicos. Y sin embargo, pues lo poco que sabemos, lo poco que vamos aprendiendo, a veces no es suficiente para convencernos del poder de nuestro Padre Eterno, del poder del Eterno a través de Yeshua. A veces no es suficiente para convencernos quiénes somos nosotros. Y pues eso es algo triste, es algo lamentable, porque esa es nuestra condición. Y más que podríamos decir, bueno, pues es que yo nunca he visto algo así tangible, ¿no? Un milagro o una experiencia sobrenatural, como muchas personas están esperando vivir para entonces decir, no, bueno, sí creo que existe un Dios. Y no es necesario que lleguemos a eso. Sabemos que el Eterno nos tiene rodeadas de muchísimas maravillas, de muchas bendiciones, nos tiene rodeadas de cosas sobrenaturales que simplemente a veces nosotras no somos capaces de entender. El simple hecho de poder concebir un ser
imagínense, eso incluso yo escuché de una mujer que no es creyente decir, es que poder concebir es un milagro, la gente ya lo ve muy común, ya, estás embarazada, felicidades, y pues es muy normal, ¿verdad? La gente se casa, se embaraza y ya, pero realmente es un milagro poder concebir y me platicaba esta mujer todo lo que tiene que suceder para que una mujer pueda concebir y no es valorado ni siquiera eso, ¿no? Que ese ser pueda nacer de la forma en como lo hace el ser humano, estamos capacitados de una forma extraordinaria. El hecho de, bueno, simplemente de tener salud, de poder respirar, de poder expresar su palabra, bueno, tantas cosas que a veces minimizamos, de ver el sol salir, de verlo ocultarse, de ver el mar, de ver, bueno, montañas, cosas impresionantes que nuestros ojos pueden llegar a percibir. Y pensar que no existe un rey soberano, pues es muy difícil, ¿no? Imagínense el pueblo de Israel cuántas cosas observó, cuántas cosas vivió de primera mano, ya se andaban quejando en la primera oportunidad. Y hoy en día pues es lo mismo que sucede, es lo mismo que pasa, a veces vivimos tantas cosas hermosas, maravillosas y después un mes y se nos olvidaron y ya estamos otra vez de quejumbrosas. Y esta mujer que no había visto nada, esta mujer que venía de la nada, esta mujer que venía de lo más bajo, con lo poco que había escuchado de Yeshua, simplemente creyó. Y esto es lo maravilloso, y esto es lo interesante, que Yeshua también tenía como propósito llegar no solamente a los israelitas, no solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que también tenía como propósito el Padre Eterno extender su misericordia por medio de Yeshua también a los gentiles. Y eso nos recuerda que, como dice la Escritura, no hay acepción de personas. Nosotras mismas no estaríamos aquí. Quién sabe, imagínense el origen que tenemos, las mezclas genéticas que ya el ser humano ya tiene a estas alturas. Y aquí estamos. Y por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en Mérida que a veces las personas que son así como que muy sionistas y decían, no, pues solamente los que tienen apellidos que vienen de los judíos o de los israelitas o de Sefarad y todo ese movimiento, ya saben, solamente ellos pues son llamados, ¿no? Pero imagínense, pensábamos mi esposo y yo y las personas que son nativas de muchos lugares de aquí de México, por ejemplo, los mayas que estábamos nosotros allá, por supuesto que el Eterno tiene esa misericordia para extenderla también a quienes no son pueblo, a quienes simplemente vienen de nada, ¿no? De nada, que es de parte del Eterno, pero que si hay esa convicción de esa teshuvá, de regresar al Padre Eterno, que finalmente fue el creador de nuestras almas y de allá venimos, pues entonces el Eterno nos acepta. Así es, como dicen por acá, solo abrir nuestros ojos y despertar, respirar, todo eso ya es el milagro, así es un milagro. Que nos haya sacado las vendas de las religiones es un verdadero milagro y obra del Elohim de los Shamaim. Así es, por ejemplo eso, ¿no? ¿En dónde estábamos metidas hace 3, 4, 5, 10 años, 15 años, 20 años? Cada quien, todas nosotras, los testimonios que podríamos contar, ¿verdad? Y de dónde el Eterno nos ha sacado. Entonces, no podemos minimizar esa obra que el Eterno está haciendo en nosotras, porque realmente es algo muy grande, es algo especial, porque si no fuera por esa misericordia, no podríamos tener al menos la esperanza, porque obviamente no podemos decir que ya la tenemos ganada, pero al menos la esperanza de que nuestra alma no vea una segunda muerte. Así que, pues bueno, vemos entonces cómo esta mujer es ese ejemplo de que cuando un pecador, cuando una persona completamente profana se acerca a Yeshua con esa emuná perfecta, esa fe perfecta, entonces es aceptada. Y definitivamente vemos en este relato de la mujer cananea que tenía este origen completamente pagano, ajeno al pueblo de Israel, podemos ver que ella tuvo más emuná que muchos israelitas, ¿verdad? Dice por acá, así es la inmensa misericordia que tuvo de uno al sacarlo de la oscuridad y del engaño. Así es. Entonces, imagínense, después de todo lo que vemos,
en los relatos de la Escritura, cuando nos damos cuenta que muchos israelitas pues no estaban aceptando el mensaje de Yeshua que venía del Padre, y de pronto ver una mujer que llega, hijo de David, Yeshua, hijo de David, que le clama con esa confianza de que va a ser escuchada, y a pesar de que en primera instancia Yeshua no le responde, ella no pierde esa fe, ella no pierde esa emuná, sino que insiste, y entonces el Eterno, por medio de Yeshua, le otorga la petición que ella tenía. Entonces, bueno, para empezar, ¿qué es emuná? Siempre dentro de los contextos, pues muy subjetivamente se habla de la fe, ¿verdad? Que la fe es igual a creer, y creen que con la fe pueden hacer cualquier cosa, incluso algo que no tiene nada que ver con la voluntad del Eterno, pero tú ten fe y lo vas a ver, casi al estilo de la ley de la atracción y esas cosas, ¿no? Pero no, ¿qué es emuná? Según lo que entendemos en la Escritura y según lo que el Eterno nos ha mostrado en su palabra, así es como el secreto, ¿no? Que mucha gente anda atrás de ella, incluso hasta creyentes han andado ahí con eso de tú decláralo y lo vas a obtener. Entonces, bueno, ¿qué es emuná? Lo que traducen como fe. Emuná literalmente significa firmeza, figurativamente significa seguridad, moralmente significa fidelidad. Y esto es lo que traduce el diccionario de Strong como emuná. Dice que significa fe, fidelidad, fiel, fielmente, firme, firmemente, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz y verdad. Así que en pocas palabras podemos decir que la mujer sirofenicia, una extranjera, tuvo plena confianza en Yeshua como enviado de Elohim. Esta mujer tuvo confianza en que Yeshua era el enviado del Eterno. ¿Por qué? Porque ella se acerca y dice, Yeshua, hijo de David, Yeshua ben David. Imagínense que esta mujer ajena completamente al pacto y a las promesas se acerque de esa manera con el Señor Yeshua. Tradicionalmente, los religiosos místicos sabemos que hablaban de que el Mesías llegaría a Israel en 2 etapas o en 2 partes. La primera como el Mashiach ben Yosef, han escuchado esto, ¿no? El Mesías hijo de José, presentándose como el siervo sufriente, pero la segunda, dicen ellos, vendría como el Mashiach ben David, el Mesías hijo de David, presentándose como ese rey que gobierna con poder desde Jerusalén. Eso es lo que todavía muchos creen, y es la manera en como muchos creyentes en el Mesías tratan de conciliar las profecías de los rabinos, del judaísmo, del talmudismo, para que encajen un poquito con el Mesías que ellos creen que es Yeshua, pero que finalmente están desvirtuando completamente todo el verdadero mensaje y todo el verdadero, pues, la verdadera obra de Yeshua en esta tierra, porque a la luz de las Escrituras hemos entendido y hemos visto y hemos corroborado que Yeshua en su primera venida sí cumplió con todo el plan de redención de forma completa, de forma plena, todo el plan que el Eterno había dispuesto. Yeshua, cuando vino en su primer venida, fue ese Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, como lo dijo Yohanan, Juan, y bueno, esto lo expresó en Juan 1:29. Pero, y esto también hizo que Yeshua recibiera del Padre toda potestad. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dice toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra? En Mateo 28:18. Y dice la Escritura que el Eterno le confirió, le otorgó un reino celestial eterno, el cual, dice la Escritura en 1 Corintios 15, que será entregado de regreso al Padre cuando Yeshua vuelva y entonces venza al último enemigo que queda, que es la muerte. Todo eso lo encontramos en 1 Corintios 15. Con este panorama entendemos que Yeshua en su primer venida no solo fue un siervo sufriente, sino que también fue un rey que ha gobernado con justicia conforme a lo que el Padre le mandó. Y eso lo entendió la mujer cananea. Ella tuvo los ojos más abiertos y un corazón más receptivo y más dispuesto
que muchos del propio pueblo de Israel. Y cuando pensamos en la fe, en la confianza, en la certeza de esta mujer, de la mujer cananea, de la mujer sirofenicia, que se acerca con Yeshua, declarándolo como el rey, Yeshua ben David, no puedo más que acordarme de lo que Yeshua dijo acerca de aquellos que sin ver creen. Y bueno, como ejemplo, tenemos lo que él mismo dijo en Juan 20:29. Yohanan 20:29 dice: Yeshua le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Sumamente bendecidos los que no vieron y creyeron. Dichosos los que no vieron y creyeron. También en Marcos 9:23, Yeshua dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esto, curiosamente, lo dijo justamente también cuando sanó a otro muchacho endemoniado. ¿Ok? Entonces, imagínense nada más, personas que no habían experimentado de primera mano el poder del Eterno y de pronto llegan y creen y todo les es posible. Y el Eterno los restaura y el Eterno los sana y el Eterno los libera. ¿Cuánto más el Eterno puede escuchar hoy en día nuestras tefilot? ¿Cuánto más el Eterno puede acceder a guiarnos conforme a su voluntad y responder a nuestras peticiones que por supuesto sean conforme a su voluntad, cuando nosotras hemos creído sin haber visto? Porque ahorita podríamos decir, bueno, yo solamente puedo confiar en que existió un ser llamado Yeshua que vino de los cielos, que vino a este mundo, que murió, que resucitó, por pura emuná, por pura fe, solamente porque yo creo que mi Padre Eterno existe, que mi Padre Eterno creó todas las cosas, que Él me creó a mí, que creó mi alma, que Él es el que guía mi vida, y porque de distintas maneras he visto su mano actuar en mi caminar. Pero yo no puedo llegar y decirle a alguien, es que yo vi a Yeshua, ¿verdad que no? Ahorita yo no puedo constatar con mis ojos carnales que yo he visto a Yeshua como para decir sí, sí existe o sí, sí existió. Y esta mujer dice que solamente había escuchado hablar sobre Yeshua. Solamente había escuchado hablar, pero esa confianza y esa plenitud que el Eterno permitió que se desarrollara dentro de ella, eso fue lo que le dio el acceso a poder tener este milagro en su vida, a poder ser escuchada, porque finalmente, como dice también la Escritura, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Eterno. Si esta mujer había escuchado, ella permitió que el Eterno trabajara en su corazón para que entonces naciera de ella esta fe, esta emuná, que pudiera llegar con Yeshua y decir, Hijo de David, ten misericordia. Ten misericordia. Esta mujer tuvo esa certeza. Y tuvo esa certeza de que Yeshua justamente era el Hijo de David, que había sido profetizado de forma alegórica, que venía a sanar, que venía a liberar, que venía a restaurar, que venía a perdonar, que venía a limpiar. Y por ello esta mujer, que aunque no conoció las profecías de antemano, que aunque no creció guardando la Torá, a pesar de todo esto y a pesar de toda la inmundicia espiritual de la cual ella venía, ella creyó en esta obra redentora de Yeshua y fue por esto sumamente dichosa, sumamente bendecida al poder experimentar de primera mano, pues finalmente el poder del Eterno por medio de su Hijo. Y esto es algo que nos pone mucho a pensar, porque tristemente esta acción que ella hizo, esta fe que ella tuvo, es justamente lo contrario a los líderes de su época, de la época de Yeshua, que aunque veían todas las obras prodigiosas, aunque por poco y se persuadían porque veían cómo sanaba a los enfermos, cómo daba vista a los ciegos, ¿se acuerdan? Hace 2-3 semanas que veíamos esa parte cuando Yeshua da vista a este ciego de nacimiento
y que los judíos de pronto, los líderes ya no hallaban ni qué inventar para decir, es que no pudo haber sido un milagro del Eterno, o sea, no pudo haber sido que sanara, sino que algo más pasó aquí. Ya estaban diciendo que si por los pecados de los padres, ya estaban diciendo que, bueno, cualquier cosa se inventaban para desacreditar la obra redentora de Yeshua. Cuando expulsaba a los demonios también decían, por Belcebú hace esto. Y bueno, esto lo encontramos en Marcos 3:22, cuando Yeshua está con ellos, está en este diálogo y dice, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces blasfeman el poder del Creador que estaba actuando en nuestro Adón Yeshua. Y veían tantas cosas, veían tantos testimonios, y lo único que buscaban era desacreditar esta obra. Por eso Yeshua se lamenta de que Jerusalén pues no respondía al llamado, Jerusalén no estaba dispuesta a recibir a ese profeta que habría de venir, a ese profeta que les había sido anunciado, y ese profeta que era más grande que todos los profetas, y que finalmente venía del Padre, que procedía de él, y cómo el liderazgo se rehusaba a aceptar este mensaje. Pero vemos aquí una mujer que con un corazón de niña se acercó, y a pesar de ese diálogo, quizás un poco incómodo para algunos, cuando Yeshua le dice, no he venido para ustedes los gentiles, y no está bien que se les quite la comida a los hijos y se les echa a los perrillos, dice. Y esta mujer no se ofendió y se fue, ¿verdad? Y dijo, ay, mira qué grosero, mejor me voy. O sea, no dijo nada, al contrario, ella estaba humildemente aceptando que su condición espiritualmente era completamente inmunda. ¿Por qué? Porque sabemos y vemos en la Escritura que los animales, como en el caso de los perros, son un símbolo de inmundicia, y pues que son animales que no se acostumbraba que habitaran dentro del pueblo de Israel como seres que se les estuviera dando el alimento como se les hacía, por ejemplo, los animales que eran domésticos, como los borreguitos y todos los animales que no son catalogados como inmundos. Pero en el caso de los perros, pues era otra situación, otra percepción, por eso eran un símbolo de los gentiles, de inmundicia. ¿Por qué? Porque sabemos que los gentiles, pues obviamente con esa falta de práctica de la Torá, pues tenían vidas completamente impuras. Entonces, Yeshua dice esto, y esta mujer pues no se ofende, sino que reconoce con humildad su condición espiritual, que era inmunda, y entonces no cesa de rogar. A pesar de eso, ella no deja de clamar a Yeshua. Esta mujer, imagínense nada más el estilo de vida que llevaba. Primeramente, podemos preguntarnos, ¿por qué un demonio atormentaba a su hija? ¿Por qué un demonio atormentaría a su hija? Obviamente estamos hablando de una jovencita, pues pequeña, ¿no? Quizás menor de 15 años. ¿Y qué habrá hecho para que entonces se haya convertido en la habitación de un ser inmundo? ¿Qué edad tendría esta jovencita? Pues no sabemos. ¿Sería un pecado de ella directamente, o sería alguna práctica que realizaban sus padres en la cual ella también estaba mezclada, inmiscuida? ¿Qué estilo de vida llevaban? Pues imagínense, cananeos. Y es obvio que llevaban a cabo prácticas inadecuadas que simplemente obedecían a la rebeldía del maligno. Por eso los espíritus inmundos se sintieron muy cómodos ahí, ¿no? Pero la mujer cananea bien pudo haber tenido un pensamiento de que, bueno, pues es cierto, yo no lo merezco. Yo no merezco recibir este don, este regalo, porque no soy parte de ese pueblo. Pero su insistencia fue merecedora de que se le otorgara esa petición. Y de la misma manera nosotras, después de todo lo que hemos venido arrastrando en nuestras vidas pasadas, nada nos puede condenar si no fuese nuestro mismo Señor de acuerdo a nuestras obras.
Pero si nosotras tenemos un corazón humilde y completamente arrepentido y completamente consciente de esa vida pecaminosa que llevábamos y estamos dispuestas a dejarlas, entonces Yeshua se convierte en ese intercesor, en ese reconciliador de nuestras almas con nuestro Creador. Entonces, bueno, esta mujer podemos decir que pudo haber tenido un arrepentimiento genuino, es decir, que cuando ella recibe este milagro, ese auxilio de Yeshua y su hija fue liberada de ese espíritu, ella seguramente pues regresó con otra mentalidad, aunque también existiría la posibilidad, ya que la escritura no afirma ni una cosa ni la otra, de que no haya cambiado su estilo de vida después de que recibió este milagro en su hija, ¿no? A ver, dicen por acá, como le dijo a la prostituta, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ok, entonces la mujer cananea simplemente tuvo humildad para acercarse a Yeshua, confió, creyó, en ese momento recibió la misericordia, y si ella y su familia dejaron sus vidas paganas, a pesar de ser gentiles, seguramente que el Padre Eterno sí les hizo partícipes de las promesas de Yeshua. Si ellos verdaderamente dejaron esas vidas de pecado que llevaban, que acostumbraban, seguramente el Eterno sí les dio acceso a esa redención, de sus almas. ¿Por qué? Porque dice en la Escritura, en Yohanan 3:18, dice por acá en Yohanan 3:18, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Imagínense, una cananea llega y cree. ¿Ustedes creen que va a ser condenada? Si ella aceptó esa redención, obviamente cambiaría su vida y sería acepta por parte del Eterno. Pero en cambio, aún un israelita que no creyó en el mensaje del unigénito Hijo de Elohim, entonces dice aquí en Yohanan 3:18, ya ha sido condenado. Dice en Yohanan también 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. ¿Quién sabe si esta mujer verdaderamente cambió, ella y su familia, sus vidas? Pero yo personalmente creo que sí. Yo personalmente creo que sería muy difícil que después de este acercamiento y de esta maravilla que ella pudo experimentar, seguramente que su corazón ya no fue el mismo, ya no vio las cosas de la misma manera, ya no vio la vida de la misma manera en como la vivía antes. También dice en Yohanan 5:24, lo tienen por acá también en sus pantallas, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y como vemos aquí, que el Eterno ha tenido a bien el usar a una mujer gentil como testimonio del cumplimiento de las profecías que hablan de cómo las naciones gentiles correrían a Shiloh, que es el enviado del Eterno, y desearían sus vidas, o más bien dejarían sus vidas de transgredir la Torá y desearían empezar a guardar la Torá. Una vez que el Eterno nos convence de ese pecado que hay en nosotros, una vez que el Eterno nos abre los ojos para darnos cuenta de la inmundicia en la que estamos, entonces nuestras almas verdaderamente no pueden desear otra cosa que exaltarle a Él, que obedecerle a Él, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando uno escucha este mensaje por primera vez y vemos que empezamos a escuchar, por ejemplo, que del Shabbat, o que, bueno, la palabra dice que hay ciertos alimentos que no se deben de comer porque no son buenos para nuestros cuerpos? ¿Cuántas de nosotras nos rehusamos y dijimos, ay, no, qué flojera, si esto lo dice el Eterno, no, yo no lo quiero hacer ahorita, y luego?
Realmente después de ver de todas las cosas que el Eterno ha hecho en nosotras, yo creo que lo primero que quisimos hacer es, ¿qué más? ¿Qué más pide el Eterno? ¿Qué más tengo que hacer para corresponder con obediencia a ese amor que he recibido de su parte? Estamos deseosas de cambiar nuestro estilo de vida, para volvernos a la obediencia, para volvernos al Todopoderoso. Así es, agradarle en todo lo que fuese posible. Como dice en Primera de Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley. ¿Cuántas de ustedes lo leyeron en el cristianismo? El pecado es la infracción de la Torá, de la ley. Y así como que, bueno, pues entendemos por pecado a decir groserías, a los que fuman, a los que toman, a los que golpean a sus esposas, o sea, todo eso está mal, pero lo entendemos como pecado, pero realmente ahí nos dice en mismo Primera de Juan 3:4 que es pecado. El pecado es infracción, es violar la ley. ¿Cuál ley? Pues ahí está escrita. Pero todo eso queda a un lado, todo eso nadie le hace caso, nadie como que le quiere escudriñar, sino que realmente se hacen de la vista gorda y no, pues el pecado es nomás fumar, tomar y todas esas cosas, y no se enfocan a corresponder al amor que hemos recibido a la redención con la obediencia. Dice por acá, ella sería la primera gentil que creyó en Yeshua. Pues no creo que haya sido la primera, porque si vemos en los relatos, en los evangelios, siempre hubo personas que se acercaron a Yeshua y, por ejemplo, hablábamos, les mencionaba ahorita, ¿no? Cornelio, otras personas que también han creído y muchos que no están aquí escritos. Muchos que no están aquí escritos, muchos que simplemente su testimonio se quedó entre ellos, ¿no? Y no lo tenemos aquí por escrito muchas cosas. Yo creo que el Eterno solamente usó a uno de cada testimonio, a una persona, a una familia, a una situación en particular, de muchísimas que seguramente existieron, ¿no? Así es, como ejemplos. Dice, dejamos de hacer el circo maroma de los domingos. Así es. Entonces imagínense qué bendición tan grande lo que podemos ver a través de esta mujer, que al final de cuentas ella accedió y ella fue una de las tantas almas que cumplieron lo que el Eterno dijo a través de Jacob cuando profetizó a cada uno de sus hijos. Y esto está en Bereshit 49:10. Vamos a hablar lo que se habla acerca de Judá. Dice Bereshit 49:10, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Y bueno, vemos también en los profetas muchos testimonios de los profetas que el Eterno quiso que ellos hablaran de cómo las naciones correrían hacia este enviado del Padre para recibir la sanidad para sus almas, la salvación para sus almas. Vemos, por ejemplo, cuando el Eterno habla a través de sus profetas y dice, en aquel día, dice, 10 hombres tomarán a un judío del manto y le dirán, nosotros iremos contigo porque sabemos que el Eterno está contigo. Realmente hubo muchísimas personas que se acercaron a Yeshua, que se acercaron incluso a los discípulos porque veían cómo el Eterno estaba haciendo una obra maravillosa y cómo el Eterno estaba demostrando que Él estaba enviando a Yeshua. A pesar de que muchos se rehusaban a aceptar eso, pero vemos que el Eterno convenció y realmente manifestó en la vida de muchas personas, les quitó el velo, esta venda de los ojos, para que pudieran ver la salvación en Yeshua. Entonces, esta es otra cosa hermosa que podemos encontrar, otra enseñanza hermosa que podemos encontrar a través de la vida de esta mujer, y una de ellas es esa misericordia con la cual el Eterno bendice a los humildes, ¿verdad? Bendice a los que se humillan.
Y así también lo dijo nuestro Señor Yeshua. El Eterno bendice a los que se humillan, da gracia a los humildes, dice. Y verdaderamente esta mujer encontró esa gracia. ¿Por qué? Porque se acercó con humildad. Y bueno, por otro lado, también vemos que esta mujer es un ejemplo de clamar y es un ejemplo de perseverar en la oración. A veces, y bueno, solamente el Eterno sabe las oraciones que ha de responder, solamente Él sabe las que están conforme a su voluntad, que Él va a tener a bien el escuchar, y es maravilloso cuando vemos que nuestras oraciones son escuchadas y son respondidas. Y también muchas veces cuando vemos que no sucede como nosotros quisiéramos, cuando no encontramos esa respuesta, a veces el Eterno, en ese silencio de no responder lo que nosotros quisiéramos ver, ahí está justamente la respuesta, porque nosotras podemos saber lo que queremos, ¿no? Lo que queremos pedir, pero solamente el Eterno sabe lo que necesitamos realmente. Entonces, ciertamente no vamos a dejar de clamar, no vamos a dejar de insistir, porque incluso Yeshua nos lo enseñó, nos enseñó que deberíamos de ser de perseverantes en la oración. De hecho, hay una parábola en Lucas capítulo 11 del 5 al 10 con lo del amigo inoportuno, ¿se acuerdan? Que pues en esta parábola un hombre clamaba y clamaba y clamaba para que se le apoyara con el pan para su amigo que venía. Y realmente muchas veces nosotras no clamamos como deberíamos. Por eso dice también Yeshua, ustedes no saben pedir. Ustedes no saben pedir. Y muchas veces porque no tenemos esa convicción de que estamos clamando a un Elohim poderoso que es capaz de escuchar, y no solo de escuchar, sino de responder nuestras oraciones. Entonces, una de las cosas que definitivamente aprendemos a través del testimonio de esta mujer es el perseverar, pero no perseverar pidiendo aquellas cosas vanas, ¿no? Porque a veces esto lo toman en el cristianismo, sobre todo, y yo lo llegué a escuchar, para decirte, ya ves, tienes que insistir, tú síguele pidiendo al Eterno esa mansión que tú quieres, esos millones que quieres que caigan a tu cuenta. Hace no mucho, vi una noticia que pues uno dice, quién sabe si será cierto o no, pero que una mujer que estaba súper necesitada, que pues estaba clamando por un dinerito, por un apoyo, y de pronto aparecieron en su cuenta no sé cuántos millones de pesos, y ya estaba bien feliz y ya no hallaba ni qué hacer con tanto dinero. Y bueno, y la gente casi siempre usa todo esto para las cosas vanas, ¿no? Pero no, realmente tenemos que ser conscientes de que nuestros enfoques y nuestras peticiones tienen que ser en base a nuestras almas y la espiritualidad de nuestras vidas, no solamente lo que le llena el ojo de nuestra carne, sino verdaderamente lo que es la voluntad del Padre Eterno. Dice también la viuda que pedía justicia al juez injusto, así es, que por su cansancio la atendió, cuanto más el Padre justo nos oirá las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad, así es. Alguien se equivocó y le puso en otra cuenta, ¿verdad? El depósito. Sí, se está grabando la clase, sí se está grabando. Entonces, realmente tenemos que pedirle al Eterno también que nos permita ser conscientes y nos permita tener esos ojos espirituales abiertos para saber pedir, ¿verdad? Y no cesar de pedir, no cesar de clamar cuando algo sabemos que puede ser conforme a la voluntad del Padre Eterno, y Él nos va a ir mostrando. Incluso muchas veces Él nos muestra cuando las circunstancias nos indican, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no clames. Por ejemplo, los profetas se les llegó a decir, ¿verdad? A Moshe se le dijo también, ya no intercedas por este pueblo. O sea, realmente el Eterno a veces tiene que determinar cuando es según su voluntad y no va a responder a una petición, pero verdaderamente si estamos hablando
de esa salvación de nuestras almas, de esa libertad que nosotras anhelamos tener hablando espiritualmente. ¿Cómo no nos va a escuchar el Eterno? Claro que nos escucha, del sustento que requerimos, y no solamente el sustento físico, sino del sustento espiritual. Por eso también en Jacob, si no mal recuerdo, en la carta de Santiago, dice que aquel que se sienta falto de sabiduría, pídala al Eterno y Él se la dará. ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotras perseveramos en las cosas santas, el Eterno va a escuchar nuestras oraciones, porque además tenemos a un intercesor, a un mediador justo, que es nuestro Señor Yeshua. Ok, dice, nuestro Creador es fiel y Él sabe de qué tenemos necesidad, pero nuestros ojos puestos en los ojos de arriba y esperando en su voluntad. Así es. Muy bien. Entonces, pues bueno, una pregunta. ¿Esta mujer habrá sido la misma? O bueno, vamos a ponerlo diferente. Ustedes, nosotras, yo, si hubiéramos sido esta mujer y hayamos tenido este encuentro con Yeshua, ¿nos quedaríamos igual que como llegamos? ¿Seríamos las mismas después de ese contacto y de ver esa maravilla en nuestras vidas? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, imagínense nada más, si ahorita que tenemos acceso a tanta riqueza espiritual, no podemos seguir viviendo como vivíamos antes, con los mismos pensamientos en el corazón de las cosas vanas que quizás teníamos antes. Dice por acá que tanto sería válido seguir pidiendo toda la vida porque la familia de la carne crea en la verdad. Bueno, yo personalmente considero que es oportuno y que es bueno que sigamos orando al Eterno por nuestra familia, que obviamente pues amamos y anhelamos que también sean parte de la redención, ¿verdad? Sin embargo, no podemos cegarnos a la verdad de que dice la Escritura. Por ejemplo, en los profetas vemos que del mismo pueblo de Israel habían remanentes, de las mismas tribus habían remanentes, y siempre el Eterno no es que seleccione, tú sí, tú no, tú sí, tú no, pero al final de cuentas Él llama, pero también está en uno atender el llamado, ¿no? Y pues ciertamente hay personas que simple y sencillamente decidieron no atender ese llamado. Y solamente el Eterno sabe quién de nuestros familiares van a acceder a reconocer pues que hay un creador de todas las cosas y que tienen que cambiar su vida. Yo creo que es válido seguir orando por ellos, pero también no de una forma terca, en el sentido de que ignoremos que no sea su voluntad, sino que pues alguien no va a acceder a responder a ese llamado, ¿no? Y si eso es así, pues bueno, el Eterno lo tiene todo bajo control, y pues si esa fue la determinación de esa persona, pues entonces el Eterno dice adelante, ¿no? Así como si nosotras queremos, después de estar conociendo todo esto, toda la palabra, y decidimos alejarnos en la rebeldía y decidimos botar la toalla, como dicen, pues entonces el Eterno va a decir, entonces arréglatelas tú solo, tú sola, ¿no? Entonces, realmente, y esa es la oración, yo creo que de todos nosotros, de todas nosotras, y el anhelo está en nosotras y en nuestras oraciones de que pues nuestros familiares escuchen. Pero pues bueno, ya estará en ellos también responder o no, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir siendo de testimonio, porque también nos están observando, nos están viendo, y pues es muy triste cuando de pronto encuentran algo y dicen, ya ves, y eso que, como antes, ¿no? Y eso que eres cristiano. Ay, qué feo es eso. Y no, realmente eso es algo que no tiene que ser parte y no tiene que sucedernos a nosotros, y más porque notan que ni siquiera encajas dentro del término cristiano, ¿verdad? Entonces tenemos también nosotros no solamente que seguir orando, sino que seguirnos observando a nosotros mismos, que seguir cuidando nuestros pasos, porque pues no sabemos de qué forma podríamos ser de piedra de tropiezo para nuestros familiares, ¿no?
Entonces, pues bueno, yo creo que el Eterno también anhela y el Eterno también desea escuchar nuestras oraciones. El Eterno quiere que nosotras estemos en constante oración, quiere que nosotras estemos confiadas en que Él es nuestro único sustentador. Así es, seamos luz en el camino de otros. Y bueno, al final de cuentas, si no es el familiar, pues será otra persona que el Eterno envía a nuestras vidas para que les testifiquemos, y ellos sí escucharán, así como Yeshua vino a los del pueblo y los del mismo pueblo, hasta el mismo Yeshua dijo, ¿verdad? Jerusalén, que apedreas a tus profetas, que matas a los que te son enviados. O sea, realmente no difícilmente los de la propia casa aceptan, ¿no? Como dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Pero bueno, que el Eterno nos permita ser, como dice por acá Sara, luz en el camino de otros que sí quieran escuchar el mensaje. Entonces, bueno, decíamos que esta mujer no debió seguramente haber sido la misma después de este encuentro con Yeshua. Pudo haber cambiado, imagínense, pudo haber llegado, ver a su hija bien, sana, salva de este tormento. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasaría después? No dice la Escritura. Y como no dice la Escritura, como decimos, bien pudo haber cambiado su vida, pero bien pudo que no haya cambiado su vida. Luego sucede, ¿no? La gente, hay personas que simplemente no tienen esta gratitud. Y me acordaba yo de los leprosos. ¿Se acuerdan que hubo 10 leprosos a los cuales Yeshua sanó? ¿Y cuántos de esos 10 leprosos regresaron exaltando al Eterno y dando gracias por esa sanidad? ¿Se acuerdan? Solo uno de los 10. Entonces, imagínense si esta mujer regresó y cambió su vida, pues no lo sabemos. Y como ella, muchísimos testimonios que tuvieron un encuentro con Yeshua, pero quién sabe si realmente cambiaron sus estilos de vida de pecado. Pero bueno, nosotras que podemos reflejarnos en esta mujer cananea, en esta mujer pagana, sabemos que una vez que hemos recibido la gracia de nuestro Padre por medio de su Hijo, simplemente ya no podemos ser las mismas. Ya no podemos ser las mismas, no podemos seguir pensando igual que antes. ¿Por qué? Porque su amor, porque su poder, porque su misericordia es tan grande que simplemente es difícil permanecer indiferentes a eso. Es muy difícil. Y yo creo que una de nuestras oraciones principalmente también debería de ser que el Eterno nos permitiera que nosotras mismas cada día tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón esa convicción de que cada día tenemos que decir, hoy tengo que ser mejor que ayer. En el sentido de que hoy tengo que caminar cada vez más hacia la santidad que ayer. Y de que tenemos nuestros tropiezos, los tenemos. Tampoco nos vamos a autoflagelar, porque yo soy súper pecaminosa y no puedo ser buena y pues mejor así me quedo. Sino que tenemos que seguir perseverando, aún sabiendo que finalmente puede llegar una situación en la que cometamos algún error. Quiera el Eterno librarnos de esas situaciones, pero sabemos que tenemos que evitarlas, sabemos que tenemos que caminar en la santidad en todo momento, y que si hoy fallé en algo, tengo que tener la conciencia de hacer teshuvá plena, tengo que tener la conciencia de limpiarme, de purificarme, no yo misma por mis propios méritos, sino acercándome al medio de redención que el Eterno dispuso, que es Yeshua y la palabra. Claro que sí, Marcela, lo vamos a publicar en Facebook en un ratito más en cuanto lo concluyamos, ¿sale? Dicen por acá, es como dice la palabra misma, nos trajo de muerte a vida. Así es, por eso ya no podemos seguir siendo las mismas de antes. Así es. Entonces, por eso agradezcamos al Eterno esa dicha de poder conocerle, de poder
venir o más bien de haber dejado esa vida llena de inmundicia para que hoy podamos ser llamadas hijas del Elohim viviente. Ya no somos aquellas mujeres de antes, cananeas, paganas, llenas de inmundicia de todo tipo. Tenemos que vivir como hijas del Elohim viviente. Y eso pues es una exhortación muy grande para nosotras. ¿Por qué? Porque pues estamos en un mundo muy difícil, en una época muy difícil, pero por eso definitivamente una de las cosas que podemos hacer es seguir clamando: ven, Señor Yeshua. Eso es algo que cada día tenemos que tener presente, y aunque sepamos que cada día yo tengo que trabajar, tengo que seguir criando a mis hijos, tengo que hacer tantas cosas en mi vida cotidiana, incluso tengo yo que seguir disfrutando de la dicha de la vida, de estar con mi familia, de poder convivir con ellos, de convivir con mis hermanos. Aún así, no puede dejar de estar en nuestra mente y en nuestro corazón cada día esa petición, ese clamor de vuelve ya, Señor Yeshua, porque este mundo ya no se aguanta. Este mundo ya no se aguanta y nosotros ya no aguantamos este mundo. O sea, realmente todo lo que vemos que pasa y decimos, nada más porque pues gracias al Eterno pues muchas de nosotras tenemos la oportunidad quizás de alejarnos de cosas que las grandes ciudades viven o padecen, pero aún así pues ya este mundo ya va en pique completamente. Entonces pues anhelamos que el Padre Eterno, que es el único que conoce el tiempo del regreso de nuestro Señor, pues permita que nuestra generación pueda ver ese retorno, pero sobre todo que nos permita que cuando llegue ese día nos encontremos listas, nos encontremos preparadas, y sobre todo que incluso pues para las que tenemos hijos, que nos ayude a preparar a nuestros hijos para ese día, tengan la edad que tengan. Yo creo que esa es una de las principales oraciones que muchas de nosotras, sobre todo cuando pues somos madres de hijos, no solo pequeñitos, sino incluso ya mayores también, que el Eterno permita que nuestros hijos estén listos para cuando nuestro Señor Yeshua vuelva, si es que el Eterno permite que ellos sean parte de la generación que lo han de ver regresar, que permita que todos estemos listos, que todos estemos preparados, porque pues realmente este mundo es difícil y a veces es más difícil para nuestros hijos que no hayan crecido dentro de la palabra, dentro del conocimiento, y que han tenido mucha influencia del sistema, pero para el Eterno no hay imposibles. Y sobre todo que mientras nosotras sigamos perseverando con nuestros ojos puestos en las cosas santas, yo estoy segura de que el Eterno en su misericordia va a permitir que esas almas que Él ha dispuesto para salvación no se pierdan. Entonces, pues bueno, vamos a concluir por ahora con esta reflexión. No sé si alguien quiere añadir algo más. Nos quedamos con estas reflexiones de orar sin cesar, como dice la Escritura, de ser humildes delante de nuestro Padre Eterno, de clamar en todo momento, de tener esa confianza, esa plena certeza de que tenemos un Elohim poderoso, de que su Hijo Yeshua es el unigénito que ha sido enviado y que nos da redención, y que es el Rey, que ya reina, que gobierna sobre nuestras vidas y que ha de volver muy pronto para permitirnos tener acceso, quiera Él, a esas promesas eternas que tenemos de una vida eterna en su presencia, en la presencia de nuestro Padre. Y bueno, pues gracias al Eterno entonces por este tiempo, gracias por este testimonio de la mujer extranjera, de esta mujer gentil, que hoy en día pues ha sido un ejemplo de clamor y un ejemplo de cómo el Eterno no hace acepción de personas, por lo cual confiamos también nosotros que podemos ser escuchadas.